Imagina que estamos en el siglo XVIII. Te ofrecen dos trabajos en el mar. El primero, en un buque de la Armada Real Británica, el orgullo del imperio más poderoso del mundo. El segundo, a bordo de un barco pirata. Olvídate de la ley por un momento y piensa solo en tu bolsillo. ¿Cuál de los dos crees que ofrecía un reparto de beneficios más justo, más equitativo? La respuesta, te lo aseguro, desmonta unos cuantos mitos. Y es que esa pregunta es el centro de lo que vamos a analizar hoy, continuando con nuestro estudio sobre propiedad y poder. Los materiales que tenemos delante, que son una serie de textos de economía, nos plantean una cuestión fundamental. Cuando miramos un resultado económico, ya sea el reparto de un botín o la distribución de la riqueza en un país, ¿cómo lo evaluamos? ¿Qué es más importante? ¿Que sea eficiente o que sea justo? Porque a menudo usamos esas dos palabras como si fueran, bueno, sinónimos. Pero vamos a ver que en economía pueden ser conceptos totalmente opuestos. Nuestra misión hoy es desentrañar esa tensión, aprender a ponerle números a la desigualdad con herramientas sorprendentemente visuales y descubrir, a través de la historia de esos marineros y piratas, cómo las reglas del juego que nos ponemos son las que de verdad determinan quién se lleva cada trozo del pastel. Exacto. Vamos a ver que la economía es mucho más que cifras. Es una historia de poder, de reglas y, en última instancia, de nuestra propia idea de lo que es justo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. La primera gran idea que proponen estos textos es que tenemos que romper con nuestra idea cotidiana de eficiencia. En economía el término clave es eficiencia de Pareto, y no significa necesariamente lo que parece. No, para nada. Es un concepto muy específico y a veces muy poco intuitivo. Una situación es eficiente en el sentido de Pareto si es imposible mejorar la situación de una persona sin empeorar al mismo tiempo la de otra. Es un criterio de no despilfarro. Si hay una forma de que alguien mejore sin que nadie salga perjudicado, entonces la situación actual no es eficiente. Se ha dejado, como se suele decir, dinero sobre la mesa. Vale, hasta aquí parece lógico. No malgastar recursos. Pero aquí es donde la cosa se complica. Los textos usan un ejemplo muy potente. Un terrateniente, Bruno, y una agricultora, Ángela. En un escenario extremo, Bruno, que tiene todo el poder, obliga a Ángela a trabajar sus tierras y se queda con casi toda la cosecha. Le da a ella solo lo mínimo para sobrevivir. Y la pregunta es, ¿esa situación eficiente? Y aquí es donde nuestro cerebro hace cortocircuito, porque la respuesta, desde el punto de vista técnico de Pareto, es que sí, podría serlo perfectamente. Piénsalo, en esa situación tan desigual, la única forma de que Ángela tenga un grano más de cosecha es quitándoselo a Bruno. Es decir, para mejorar la situación de ella, hay que empeorar la de él. Como no se puede mejorar a uno sin perjudicar al otro, pues la asignación es eficiente en el sentido de Pareto. Espera, eso me cuesta, ¿eh? Me cuesta entenderlo. ¿Me estás diciendo que una situación que a todas luces es casi de esclavitud, una explotación brutal, se considera eficiente en economía? Porque si es así, quizá el problema es la propia definición de eficiencia. ¿Suena a una justificación técnica para una situación moralmente inaceptable? Es una reacción totalmente normal y es la clave de todo este asunto. La eficiencia de Pareto es una herramienta, no un juicio moral. No nos dice absolutamente nada sobre si un reparto es justo, bueno o deseable. Solo nos dice si se ha agotado toda posibilidad de mejora mutua. Un reparto donde yo me llevo 999 euros y tú te llevas 1 euro es eficiente en el sentido de Pareto, porque para que tú tengas 1 euro más yo tengo que tener uno menos. Entiendo. Es un concepto puramente técnico, como una herramienta de fontanería que te dice si hay una fuga en el sistema, pero no te dice si las tuberías están distribuidas de forma justa por toda la casa. Esa es una analogía perfecta. Te dice que no se está perdiendo agua, pero no si toda el agua va a parar a un solo grifo de oro mientras los demás están secos. Y por eso es tan importante separar los dos conceptos. Podemos tener una economía técnicamente eficiente que la mayoría de la gente consideraría monstruosamente injusta. Vale, está claro que eficiente no significa justo, pero claro, injusto puede ser muy subjetivo. Lo que a mí me parece injusto, a otro le puede parecer el resultado natural del esfuerzo. ¿Hay alguna manera de medirlo, de ponerle un número a esa desigualdad para poder comparar de forma objetiva? Afortunadamente sí. Y los textos nos presentan dos herramientas que trabajan juntas y son muy visuales. La primera es la curva de Lorentz. Imagina que organizamos un desfile con toda la población de un país, ordenados del más pobre al más rico. La curva nos va mostrando qué porcentaje acumulado de la riqueza total
tiene cada porcentaje acumulado de la población. A ver si lo he entendido. Si tuviéramos una igualdad perfecta, la curva sería una línea recta a 45 grados, ¿verdad? Porque el 10% más pobre de la gente tendría el 10% de la riqueza, el 50% de la gente tendría el 50% de la riqueza y así, una correspondencia perfecta. Exactamente. Esa línea recta es la línea de igualdad perfecta. En el mundo real, claro, la curva siempre está por debajo. Empieza pegada al suelo porque el primer 10, 20 o 30% de la población tiene muy poquito de la riqueza total y luego al final la curva sube de forma muy pronunciada cuando llegamos a los más ricos, que concentran un gran porcentaje del total. O sea que cuanto más colgada o más barriga tiene esa curva hacia abajo, más desigual es la sociedad. Es una fotografía muy potente de la distribución de la riqueza. Lo es. Pero como decías antes, si quieres comparar la desigualdad en España en 1980 con la de Alemania hoy, superponer dos gráficos puede ser complicado. Necesitas una sola cifra, un resumen. Exacto. No hay una métrica, un solo número que resuma todo esto. Sí, y ese es el famoso coeficiente de Gini. Lo que hace, de forma muy ingeniosa, es medir el tamaño de esa barriga. Mide el área que hay entre la línea de igualdad perfecta y la curva de Lorentz real y la expresa como un número entre 0 y 1. 0 sería la igualdad absoluta, la línea recta, porque no hay ningún área entre la curva y la recta. Y 1 sería la desigualdad máxima. La desigualdad máxima teórica. Una sola persona lo tiene todo y el resto absolutamente nada. En ese caso, la curva de Lorentz iría pegada al eje horizontal hasta llegar a la última persona y subiría de golpe hasta el 100%. El área sería la máxima posible. Para que nos hagamos una idea, los textos ponen el ejemplo de una aldea con 90 agricultores sin tierra y 10 terratenientes que la poseen toda. El Gini ahí es de 0,9, un nivel de desigualdad extremo. Y esto nos lleva de vuelta a esos barcos del siglo XVIII. Ahora tenemos las herramientas para analizar de verdad qué pasaba ahí. Por un lado, el barco pirata, el Royal Rover, a principios de 1700. Y lo que nos cuentan las fuentes sobre el Royal Rover es fascinante. Lejos de la imagen de caos y tiranía del más fuerte, tenían una organización sorprendentemente democrática. Tenían una constitución escrita, los artículos de acuerdo. El capitán era elegido por votación de toda la tripulación y podía ser destituido de la misma forma si no estaban contentos con él. O sea, una moción de censura en alta mar. Totalmente. Además, todos los tripulantes, sin excepción, votaban sobre los asuntos importantes, como si atacar o no un barco. Y lo más importante para nuestro análisis, el reparto del botín estaba fijado por adelantado en esos artículos. El capitán recibía dos partes, los oficiales cualificados como el contramaestre o el carpintero, entre 1,5 y 1,25, y el resto de la tripulación, una parte entera cada uno. La diferencia entre el que más y el que menos cobran no parece muy grande. Es mínima para la época. Y no solo eso, tenían un sistema de compensación por accidentes laborales. Los textos citan las tarifas: 600 piezas de A8 por la pérdida de una pierna o un brazo derecho, 500 por el izquierdo. Mejor perder el izquierdo que el derecho. Claro, eran pragmáticos. El derecho era el que usabas para la espada. Todo esto en un barco pirata. Ahora, comparemos eso con la Armada Real Británica. Tenemos los datos de dos barcos, el Favourite y el Active, que capturaron un galeón español, el Hermonie, cargado de tesoros. Ahí la organización era la opuesta, ¿no? Jerarquía militar pura y dura. El capitán manda y el resto obedece. Exacto, una estructura vertical inamovible. Y tras la captura del tesoro se hizo el reparto. El resultado fue que la tripulación ordinaria, los marineros que habían arriesgado la vida en el combate, se llevaron en total apenas 1/4 parte del botín. El resto, las 3/4 partes, fueron para un puñado de oficiales, con el almirante y el capitán llevándose la parte del león. Vale, la diferencia en la organización es brutal, de un sistema casi asambleario a una dictadura militar. ¿Cómo se refleja eso en el coeficiente de Gini? Aquí viene la gran sorpresa. El reparto en el barco pirata Royal Rover tenía un Gini de 0,06. Espera, 0,06. Eso es casi cero, es una igualdad casi perfecta. Es un nivel de igualdad que hoy veríamos en los países nórdicos más igualitarios, después de impuestos y ayudas sociales. Es una cifra increíblemente baja. Y la Armada.
El Gini del barco Active fue de 0,59 y el del Favorite de 0,6. Espera. 0,06 contra 0,6. La desigualdad era literalmente 10 veces mayor en la Armada que en el barco pirata. Es alucinante. Los forajidos, los que un observador de la época llamó los escándalos de la naturaleza humana, tenían una sociedad interna 10 veces más equitativa que la Armada del imperio más civilizado del mundo. Este ejemplo es una ilustración perfecta de la idea central de los textos. Las instituciones importan. Las reglas del juego que una comunidad se da a sí misma, sea una nación o la tripulación de un barco, no son un detalle menor. Son el factor determinante del grado de desigualdad. Los piratas crearon unas reglas que generaban igualdad. La Armada tenía unas reglas que generaban una desigualdad extrema. Este ejemplo de los piratas me deja pensando. Jugamos el reparto de la Armada como injusto por el resultado, por ese Gini tan alto de 0,6. Pero, ¿y si las reglas, aunque jerárquicas, fueron aceptadas por todos al alistarse? ¿Y si el reparto pirata, aunque igualitario, vino de robar a otros? Parece que cuando decimos justo o injusto, a veces miramos la foto final y otras veces miramos la película de cómo se llegó a ella. Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la siguiente gran distinción que hacen los textos. La diferencia entre la justicia sustantiva y la justicia procedimental. Son dos formas distintas de evaluar una situación. La justicia sustantiva, por lo que entiendo, se centra en el resultado. Miras el Gini, la distribución final de la riqueza, la salud, la felicidad, y juzgas si ese resultado es justo o no. Diríamos que un Gini de 0,6 es sustantivamente injusto. Exacto. Se juzga el qué. En cambio, la justicia procedimental se centra en el cómo. No mira el resultado, sino el proceso, las reglas. ¿Fueron voluntarias las interacciones? ¿Hubo igualdad de oportunidades al principio? ¿Hubo fraude o coacción? Si el procedimiento fue limpio, un defensor de la justicia procedimental diría que el resultado es justo, sea cual sea. El ejemplo que ponen es muy bueno. Dos amigas, Ann y Bai, se encuentran 100 euros en la calle. Ann, que los recogió, decide quedarse con 99 euros y darle uno a Bai. Desde un punto de vista sustantivo, casi todos diríamos que es un resultado injusto, muy desequilibrado. Pero ahora imaginemos otro escenario. El reparto final es de 50 para cada una. Un resultado perfectamente equitativo. Sustantivamente, parece justo. Pero, ¿y si ese reparto se produjo porque Bai amenazó a Ann con una pistola para que le diera la mitad? Claro, el resultado es justo, pero el procedimiento es totalmente injusto. Hubo coacción, violencia. Es un ejemplo perfecto de cómo las dos ideas pueden chocar. Y este choque está en el corazón de muchos debates políticos y filosóficos. Por un lado, hay corrientes de pensamiento, como las de filósofos como Robert Nozick, que se centran casi exclusivamente en el procedimiento. Si la riqueza se obtuvo sin violar los derechos de nadie, a través de intercambios voluntarios, el resultado final es justo, aunque sea muy desigual. Su valor principal es la libertad. ¿Y por el otro lado? Por el otro, pensadores como John Rawls nos invitan a pensar en la justicia sustantiva. Rawls proponía un experimento mental. Si no supieras quién vas a ser en una sociedad, rico, pobre, hombre, mujer, ¿qué reglas de reparto escogerías? Probablemente unas que aseguren que la persona que esté en la peor situación posible viva de la forma más digna posible. Aquí el valor principal es una forma de equidad o de asegurar un mínimo vital. Se juzga el resultado, sobre todo para los más desfavorecidos. O sea que no hay una respuesta fácil. Volviendo a Ángela y Bruno, el terrateniente. Un defensor de la justicia procedimental se preguntaría, ¿firmó Ángela el contrato libremente? Si es así, aunque el resultado sea terrible para ella, el procedimiento fue justo. Mientras que un defensor de la justicia sustantiva diría, me da igual cómo se llegó a ese acuerdo. Un resultado en el que una persona apenas sobrevive mientras otra acumula toda la riqueza es fundamentalmente injusto y la sociedad debería intervenir para cambiar ese resultado. Vaya. Hoy hemos desmontado varias ideas. Hemos visto que eficiente en economía no es sinónimo de bueno ni de justo. Un resultado puede ser eficiente en términos de Pareto y a la vez profundamente desigual y moralmente cuestionable. También hemos visto que podemos medir esa desigualdad de forma objetiva con herramientas como la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini,
que nos permiten comparar y entender la estructura de una sociedad. Y la increíble historia del Royal Rover nos ha demostrado que no hay nada natural en la desigualdad. Son las reglas, las instituciones que creamos, las que la moldean. Los piratas se dieron a sí mismos reglas democráticas y obtuvieron resultados igualitarios. La Armada tenía reglas autoritarias y obtuvo resultados de una desigualdad extrema. Y nos quedamos con esa tensión fundamental, que no tiene una solución sencilla. A la hora de juzgar nuestra economía, ¿qué nos importa más? ¿Que el resultado final sea equitativo, como diría un defensor de la justicia sustantiva, o que el proceso sea libre y voluntario, como diría un defensor de la justicia procedimental? Y esto me lleva a la última idea de los textos, que conecta todo esto con el mundo real. Mencionan cómo las políticas públicas, como los impuestos y las transferencias sociales, alteran drásticamente el resultado final. Dan el ejemplo de los Países Bajos, donde la desigualdad que produce el mercado por sí solo, lo que llaman ingreso de mercado, es altísima, con un Gini de 0,47, casi como en la Armada Británica. Pero después de que el Estado cobre impuestos y reparta ayudas, la desigualdad del ingreso disponible, el que la gente tiene en el bolsillo, baja a un Gini de 0,25, mucho más equitativo. Es una intervención masiva para cambiar un resultado de mercado que, como sociedad, se considera demasiado desigual. Se actúa sobre el resultado, no necesariamente sobre las reglas iniciales del juego. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que no tiene respuesta fácil. Si las reglas del juego de nuestra economía generan resultados que como sociedad consideramos injustos, ¿qué es mejor? ¿Es más efectivo intentar cambiar esas reglas del juego desde el principio, como hicieron los piratas en su barco, para que generen resultados más igualitarios de por sí? ¿O es mejor dejar que las reglas del mercado operen y luego usar el poder del Estado para redistribuir las ganancias al final de la partida y corregir el desequilibrio?